Bien, amigos, martes 13. Me encanta esa fecha. Se va a ir viendo. Sí. La pena es que no me debe nadie. ¿Eh? No me deben, pero cuando me debían me pagaban. Bien, señores, martes 13, Si Fío pierde lo mío. José si doy- Israel Cuello, en su acostumbrado programa, nos va a hablar de dos temas que se lo queremos plantear. Uno, Fomper. Yo creo que Fomper no ha sido lo suficientemente explicado. Es el tenedor de las acciones de las empresas que quedaron en manos del Estado después del descuartizamiento de la y capitalización de la empresa pública, porque eso era un disparate. Y el dólar, ¿para dónde va? Adelante, ingeniero, buenos días. Buenos días a todos. Sí, fíjate, no pinta bien el anuncio de una convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Fomper. Porque el único accionista de Fomper en realidad es el Estado. Y naturalmente, con una compañía que constituirla con 7 miembros, pues se ponen 7 funcionarios del Estado con jerarquía más o menos próxima a esos intereses y ya. Pero es el Estado el que toma la decisión. Y a pesar del escándalo, que no fue demasiado grande con relación a su real dimensión, acerca del manejo de los recursos de Fomper en los gobiernos anteriores, que fueron los que le dieron origen a ese concepto, nadie ha tomado una medida de sanción a eso que era delictual. Porque la ignorancia en un cargo no se puede esgrimir como un elemento de justificación de la dilapidación de recursos públicos. En realidad, los que pusieron al frente de eso nunca se dieron cuenta, porque no se puede ser tan estúpido, de qué era su tarea, qué tenían que hacer con Fomper. Fomper, como tú dijiste, Ulita, es una tenedora de valores, de inversiones del Estado en una serie de empresas. Una de ellas es Molino Dominicano, por ejemplo. El Estado tiene la mitad de las acciones de Molino Dominicano. El Estado tiene la mitad de las acciones de lo que queda de la tabacalera de Santiago, que es una de las empresas productoras de tabaco más eficientes que tiene el país, de cigarros. No produce cigarrillos ya. Y así por el estilo. Y todo eso lo debe manejar Fomper. No solamente en la participación en los consejos y en la toma de decisión de esas entidades donde el Estado tiene mucha presencia. No hablemos del sistema eléctrico, porque en virtud de la quiebra de Baninter, por ejemplo, el Estado tiene una de las empresas térmicas de carbón de Jaina, que fueron las precursoras del uso del carbón en el país, de Jaina y de Itabo y Jaina. Son dos empresas térmicas donde el Estado tiene participación y en una de ellas, como consecuencia, vuelvo a la idea de la quiebra de Baninter, más del 70%, más del 70%. De manera que manejar eso con la ligereza que se hizo, haciendo canchas de fútbol, canchas de basquetbol, ayudando a una hermanita de la caridad y naturalmente haciendo caridad con las familias personales, para no decir lo que de delictuoso puede haber, porque la ingenuidad no es delito, ser estúpido no es delito, pero sí hubo mucho manejo para fines políticos de esos recursos. Para lo único que no se hizo nada fue para hacer un ente de financiamiento de empresas para el desarrollo nacional, que era su esencia. Una carpeta de valores para el desarrollo de valores, de inversión. Eso no lo entendió nadie.
tal vez no está definido en la ley, pero la ley no se puede presumir más que conocida. Uno puede ignorar el contenido de la ley. Y no es verdad que la ley dice que eso era para hacer cancha, ni para ayudar a hermanitas de la caridad del cobre. Eso no es verdad. Ni para pasarle cuarto al partido, tampoco es verdad. Ni para pasarle dinero a la familia personal de los administradores y los gerentes, tampoco. Eso es delictuoso. De manera que algunos piensan que esta convocatoria a una asamblea de accionistas se va a pasar al fideicomiso de Punta Catalina. Punta Catalina sigue una definición administrativa adecuada, asentada sobre un territorio ajeno, con una sombría presencia del concepto de fideicomiso. Y habrá que ver a dónde llega eso por el camino que vamos. Pero si el FOMPER es incapaz de entender sus funciones de administradora de recursos que generan empresas que operan con capital del Estado o algo semejante, que implica la inversión en otras empresas, de manera que si no lo entiende, sería mejor clausurarlo, porque lo que nace torcido muy difícilmente se endereza. Si no captó la sociedad, los políticos, la administración pública, el concepto del FOMPER, ni siquiera sus creadores fueron capaces de inducirlo al manejo del concepto. Probablemente no basta con cambiarle el nombre, habrá que constituir otra cosa con mayor solemnidad. Pero cuando los conceptos se pierden, durante tantos años Cortes se manejó como le dio la gana a los administradores y nunca hubo una sanción sobre eso. Cada quien llegaba y ponía el favorito que hacía con la propiedad pública lo que le daba la gana. Se crea un ente solo tenedor de acciones y pasa lo mismo, con mayor simpleza todavía, porque todavía se robaron entera la armería en San Cristóbal. Bueno, pero esos tornos están trabajando en algún lado. Hay decenas de talleres en los patios de la ciudad de Santo Domingo y de San Cristóbal que se montaron con los tornos de la armería. Eso no se pierde. Para destruir un torno se necesita ser periodista, por lo menos. Los puntos 3 y 4 de la convocatoria acusan la intención de entregar los activos eléctricos estatales, Punta Catalina, distribuidoras, hidroeléctrica, transmisión y participación accionaria, para que sean administrados todos por el sector privado. Ya los que son participación accionaria están en manos del sector privado, algunos bien administrados, hay que decirlo, rinden cuentas adecuadas. Ahora, ¿dónde va ese dinero? ¿Qué hace FOMPER con el dinero que se genera de empresas bien administradas, las que haya? De eso nunca se ha rendido cuenta. Al mismo tiempo, ya el manejo de la empresa pública como una propiedad privada de quien se designa administrador está dando resultados muy evidentes en el administrador de las empresas hidroeléctricas del Estado. Está desde el primer día en una campaña electoral abierta para ser senador por San Cristóbal y reparte el dinero que esa empresa genera, no menos de 200 millones de pesos anuales de ganancia. Y además publica en YouTube, ahí se pueden encontrar todas sus actividades de campaña electoral abierta con los recursos de la entidad. Así no se va a ninguna parte. Sencillamente no se va a ninguna parte. Hay otro tema que se me ha propuesto para el día de hoy, que es la situación del dólar. El dólar se convirtió en la moneda hegemónica de la humanidad a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue una solución hija de la guerra.
el único país beligerante donde no hubo destrucción, donde no cayó una sola bomba, ni siquiera por un acto terrorista, fue Estados Unidos. Pero no solo eso, su moneda y su economía se fortalecieron enormemente en el desarrollo de ese cataclismo mundial. Japón quedó destruido y alelado por el golpe de las bombas finales que pusieron fin a la guerra. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Alemania destruido, piedras, no quedó piedra sobre piedra de Alemania. Por todos los lados se destruyó minuciosamente. Hay que decir, en ciudades como Dresden, Alemania, los rusos avanzaban con la particularidad del ejército de los mongoles, de Atila, destruyendo ferozmente todo. Tenían razones, si hay que destruir, esa razón. Pero bueno, ellos fueron destruidos en el avance de las tropas alemanas y de allá para acá vinieron con todo el odio ancestral acumulado de los marginados. Bueno, por eso, sobre esa ciudad de Dresde no solamente hubo el asedio de los rusos, que fue cruel, sino que al mismo tiempo los ingleses bombardearon minuciosamente ese tesoro, esa riqueza de esa ciudad multicentenaria. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Cuando más o menos se intuía que Alemania se iba a dividir en una determinada composición o recomposición geográfica, que era vieja práctica de los imperios, repartirse en los países derrotados. Pero la distribución de los ejércitos no se compadecía de esa distribución que en definitiva fue por mucho tiempo. Conocí hace muchos años a un impresor argentino muy exitoso que compró una industria impresora en lo que luego fue Alemania Oriental por $1 al ejército inglés. ¿Por qué $1? Bueno, sácamela de aquí para que los rusos no la manejen. Tan simple como es. Así se destruyó toda la economía de Alemania, que tardó muchos años en reponerse. Pero ya en la década del 60, hegemónico el dólar como consecuencia de la Segunda Guerra y de los acuerdos de Bretton Woods, en que como no había otro disponible, los norteamericanos y su dólar se apoderaron de la posición de moneda de valor universal. En el acuerdo se establece que los Estados Unidos podían emitir todo lo que le diera la gana, que ese era su problema adentro, pero que debían garantizar el valor del dólar con un depósito en oro equivalente a $33 por onza emitida, por onza de oro. Ya en los 60 se habían recompuesto las economías y uno de los primeros gestos de que eso no le convenía a los países lo dio De Gaulle cuando su partner norteamericano era Nixon. Y dijo, bueno, yo tengo muchos dólares sobrantes aquí, tengo mis reservas en dólares, lo que respalda la moneda francesa es el dólar, pero yo quisiera tenerlo en oro porque los americanos están emitiendo mucho. Cuando plantea el asunto, Nixon dice, no, pero eso no vale, el oro no vale eso. Hasta ese momento el oro valía nominalmente $33 la onza y naturalmente había un mercado lateral de inversionistas y de gente que sabe más de lo que le han enseñado, que captaba oro donde quiera que fuera como una garantía frente a una moneda que estaba haciendo lo que le daba la gana. Nixon dijo, no,
el dólar, vamos al mercado internacional. A partir de ahí, el oro ha estado en el mercado internacional. Es un punto de referencia más lógico, con un valor libre, que el constreñimiento de un acuerdo. Pero ¿cómo resolvieron los americanos esa presión que se les presentó con los exportadores de petróleo también? Dicen, ¿qué hacemos con todos estos pesos? Con todos esos dólares, ¿qué hacemos con ellos? Hay que recordar que la mayoría de los países que disfrutaron de la ventaja geológica de tener petróleo en el subsuelo, tardaron muchos años en darse cuenta que eso debía reinvertirse de otra manera. Y todavía entre los países árabes, muy pocos han invertido en proporción a la riqueza que han dilapidado. El caso de Venezuela nos duele en el alma, porque Venezuela dilapidó una riqueza petrolera, dilapidó una riqueza financiera que fue consecuencia de esa riqueza petrolera. Y hoy es un país que importa petróleo y que tiene una condición económica desdorosa. Nunca se pensó que Venezuela fuera un país donde se pasara hambre, donde se está pagando $18 por una papeleta de $20, siempre que los 18 sean en papeletas de A1. A ese nivel de miseria existe hoy en Venezuela. Bien, en esa ocasión en que los petroleros dijeron, bueno, estos dólares valen más, los americanos le impusieron un acuerdo. Se hizo el petrodólar. El petrodólar es un dólar que solo circulaba entre los países petroleros. Y ellos se financiaban con esos petrodólares los proyectos de desarrollo. Pero no operaba sobre la economía norteamericana. En Europa, los espasmos siguieron y se creó en consecuencia el eurodólar, un dólar que solo circulaba en Europa para las relaciones intereuropeas con el dólar. Pero hoy, si Estados Unidos eliminara su déficit comercial, que es lo que permite pagar con dólares que no vuelven para allá, la liquidez internacional necesaria para el comercio mundial palidecería. Ese aislacionismo de Estados Unidos no se corresponde con la realidad de su dominio en la moneda de intercambio, porque ellos necesitan ese intercambio para sacar de su economía y recibir en bienes el exceso de dólares. Ese exceso de dólares en su economía interna desata una inflación incontenible. Está claro que el mundo necesita dólares u otra moneda para que la economía global funcione adecuadamente. Hoy Estados Unidos, como proveedor internacional de la principal divisa de reserva, al aumentar la emisión de dólares, está condenado a incurrir en déficits terribles. Y a más emisiones, más déficit. De manera que el dólar se usa para pagar bienes y servicios en Estados Unidos y en otras economías dolarizadas de América Latina también, como la de Ecuador, la de Panamá o El Salvador, en que no tienen monedas propias, renunciaron a tener monedas propias. En el caso de Panamá es un hecho de origen, que Panamá era el departamento cuna de Colombia, que Estados Unidos le propició la independencia para el desarrollo del canal. Y alrededor de ese canal se ha construido una nación. Con los recursos que ese canal ha generado, se ha construido una nación, que es la de más alto desarrollo de América Latina hoy. El dólar sirve también como refugio para almacenar riqueza. Es papel, moneda y a la vez activo financiero. Los países tienen sus reservas financieras en dólares para respaldar su moneda. No hay otro valor
de referencia. Por ello, se explica el sólido valor del dólar en los mercados internacionales, a pesar de sus emisiones sin límites. Esa moneda en sus inicios nacional se ha convertido en un recurso público internacional, lo que le da una ventaja a los Estados Unidos, porque cada vez que ellos emiten un dólar, lo único que les cuesta ese dólar es lo que cuesta el papel y la impresión, centavos, minúsculos centavos. Y ese dólar tiene, tan pronto sale a la calle, la capacidad de comprar lo que se puede comprar por un dólar. El planeta tiene dólares y los usa para comprar y vender. Y para Estados Unidos es una ventaja, lo reiteramos, porque puede incurrir en déficit sin debilitar la divisa. Es el emisor de la moneda de reserva mundial. El Estados Unidos tiene el exorbitante privilegio de endeudarse hasta límites no definidos, sin someterse a la disciplina macroeconómica que les reclama el resto de los países del mundo. Solo en el año 2020, en plena pandemia, el déficit comercial de los Estados Unidos creció en un 17%, casi 18% en el 2020. Ese déficit comercial significa que se pagó con dólares u obligaciones en dólares que no pueden retornar a la economía americana. Estados Unidos se está comiendo la economía del mundo con un papel impreso. Y hay mucha gente que hace conciencia de que hay que promover reservas e intercambios para todo el mundo. Y por ello surgen ya instrumentos electrónicos como el Bitcoin. A pesar de ello, cada vez más los extranjeros compran bonos o títulos financieros denominados en dólares. Todavía sigue siendo así. La mayoría de las personas que economizan en la República Dominicana o tienen ingenuamente su dinero en pesos o van pasando poco a poco a poner ese dinero en dólares, aunque cobren de intereses proporcionalmente mucho menos. Probablemente por un depósito en dólares en la República Dominicana hoy no pagan más de un 2% anual. En depósitos en pesos a plazo fijo o indefinido pagan 8 o 9. Pero hay mucha gente que prefiere tenerlo en dólares, aunque los ingresos nominales parezcan ser más pequeños. En definitiva, las monedas latinoamericanas que van a la cola del dólar en sus movimientos se desprecian a una velocidad, la del dólar más la suya, más la que aporta la moneda propia. Cuando digo que se desprecian, su capacidad de compra se reduce en esa proporción, aunque nominalmente siga siendo dólares y aunque en la realidad el deterioro no se vea simplemente. También el asunto tiene que ver mucho con lo que es, aquí hemos caído en algunos errores en una parte de lo que es la indexación, porque yo nunca he visto una indexación a la inversa cuando hay una devaluación de una divisa. El problema es que el papel hegemónico del dólar es indiscutible, pero en el horizonte se ve ya una tormenta, y muchos tormentos. ¿Generará la sociedad mundial recursos nuevos para definir una moneda de intercambio con una cierta estabilidad? Hay que recordar los pasajes de La Mil y una Noche cuando Julio, su autor, se encontró con un reino en la ancestral China donde había papel moneda. En esa época en Europa no existía el papel moneda. Las operaciones se hacían con valores físicos,
son metales y otros valores, telas. En el caso, por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra salario? De que en Egipto se De la pagaba el sal. trabajo con granos de sal, con valores en sal. Sí. De ahí viene el salario. Bien, en aquel reino remoto encuentra Marco Polo un príncipe que emite dinero. Pero ese dinero tenía la garantía de su riqueza, de su fortuna personal. En cualquier momento él tenía que responder por ese dinero y respondía con su fortuna. Fue de las primeras emisiones de papeleta que se conocieron. En la circulación del dinero, por ejemplo, en Europa, un banquero que tenía un depósito de una persona a su cargo y manejaba ese dinero, ayudaba a un cliente que iba de Italia a Holanda, pero no quería cargar con dinero físico en la mano, sobre todo en metales, y le hacía un vale a otro banquero, amigo o corresponsal en Holanda. Puedes entregarle hasta tanto a este señor que es serio y paga y yo lo garantizo. Ese hombre llevaba lo que fue el inicio de la letra de cambio. Entonces llegaba donde el otro banquero en ciernes, holandés, y le decía, mira, yo vine a hacer negocio con esto. Le entregaba valores en Holanda y en Holanda compraba cosas para llevar a Italia. Así se fue creando la banca, así se fue creando la banca internacional, así se fue creando el concepto de la reserva como respaldo de la moneda y en consecuencia la moneda en papel. Bien. Hoy esa moneda en papel está manejada por la voluntad de los políticos que gobiernan Norteamérica. Ellos deciden cómo se maneja el valor de su moneda, que no es su moneda solo, porque es la moneda del universo. Entonces, ese papel del dólar va llegando y hay que tenerlo muy en cuenta. La República Dominicana ha tenido una dicha que pocos países han tenido. Desde el 1947, cuando se creó la última moneda dominicana, el peso dominicano, hasta hoy, la depreciación formal de la moneda ha sido de 1 por 1 a 60 por 1. Es el máximo a que ha llegado la depreciación de la moneda. Bien. Países, lo he reiterado muchas veces, como Argentina, como Brasil, como Chile, como Venezuela, como Colombia, con mucho más personas formadas, con mucho más riqueza acumulada, con mucho más riqueza territorial de reserva, han devaluado sus monedas hasta términos de anular la moneda y recogerla a 3.000 por 1 y emitir una nueva. Bueno, así es. Una Y en la realidad República terrible. Dominicana hemos Sí. tenido la dicha de tener dos gobernadores Ya del no Banco lo Central emblemáticos. El primero Sí. fue Diógenes Fernández y el segundo, Héctor Valdés Albizu, que han garantizado que la crónica de evaluación no sea un recurso de empobrecimiento ilícito. Y porque el empobrecimiento ilícito es consecuencia del enriquecimiento ilícito. Ah, él fue el que preguntó. Y se juega con la moneda alrededor de eso. Lo más cruel que puede pasar en una economía es la devaluación de la moneda. Es el empobrecimiento de todo aquel que no tenga reservas sólidas que puedan revaluarse. Que no tenga un apartamento, que no tenga un carro, que no tenga una tierra productiva, que no tenga una empresa. Todo aquel que no tenga esos valores revaluables se empobrece con una devaluación. Bien. La de aquí ha sido benigna. Estamos hablando desde el 47 hasta hoy. Son 73, 74 años. Bien. En 74 años el comportamiento de la moneda ha sido bueno. Pero estamos al borde de un gran espasmo mundial al respecto de esto. Y que Dios nos coja confesados. Bien.
Muchas gracias, ingeniero. Entonces, vamos a hacer una pausa. Volvemos en breve con el resto del programa.